El nihilismo se ha convertido en un fantasma que acecha nuestra sociedad moderna. La sensación de vacío, la falta de sentido y la idea de que la vida carece de valor parecen haber ganado terreno en el pensamiento contemporáneo. ¿Es posible superar esta visión del mundo? ¿Podemos encontrar valor en la existencia sin depender de un propósito trascendental? En este episodio exploraremos una respuesta al nihilismo desde la filosofía, la psicología y la ciencia, y veremos cómo grandes pensadores como Nietzsche, Viktor Frankl, Camus o incluso Jean-Paul Sartre han abordado este dilema desmontando la idea de que sin Dios o sin un significado absoluto la vida no tiene valor. Si alguna vez te has preguntado cómo recuperar el sentido de la vida en un mundo que parece indiferente, quédate hasta el final de este episodio y veremos cómo podemos abordar este dilema. Descubriremos juntos cómo podemos trascender el nihilismo y redescubrir el valor de la existencia. El nihilismo, entendido como la negación de todo valor en la existencia, se ha convertido en un espectro que ronda nuestra sociedad. La sensación de vacío, la pérdida de valores de lo que nos rodea y la percepción de que la vida carece de importancia han ganado terreno en las mentes contemporáneas, alimentadas por la creencia de que la ausencia de un Dios, la omnipresencia del sufrimiento, la impermanencia de las cosas o la idea de que el mundo es fruto de un proceso mecanicista o azaroso, es que estas cosas, erradican cualquier posibilidad de valor en el mundo. Sin embargo, esta postura es errónea. A través de distintos ejemplos y razonamientos, veremos que la vida posee un valor propio, independiente de la existencia incluso de un propósito trascendental. Comprenderemos cómo las cosas tienen valor a pesar de una posible ausencia de Dios, a pesar de la existencia de sufrimiento o de la impermanencia de las cosas. Para ello, a lo largo de este episodio nos enfocaremos en varias consideraciones que pondrán a prueba estas creencias, desmontando la idea de que el valor de la vida depende de factores externos o de verdades absolutas. El pensamiento nihilista, aunque popularizado en la modernidad, tiene raíces filosóficas profundas. Ya Friedrich Nietzsche, uno de los principales críticos respecto al nihilismo, advertía en La Galla Ciencia sobre esto que él denominó la muerte de Dios y las consecuencias que eso iba a traer. Para Nietzsche, la pérdida de valores trascendentes llevaba al riesgo de un vacío existencial. Sin embargo, su respuesta no fue el abandono del valor en sí, sino la superación de este vacío a través de la creación de nuevos valores. Por otro lado, muchas veces se argumenta que el sufrimiento es prueba de que la vida carece de valor. Viktor Frankl, en su obra El hombre en busca de sentido, expone cómo incluso en los contextos más atroces, como los campos de concentración nazis, el valor de la existencia persiste a través de la actitud y la interpretación subjetiva de la realidad. No es el sufrimiento en sí mismo lo que define el valor de la vida, sino nuestra respuesta a él. Otro argumento nihilista es que la impermanencia de las cosas anula su valor. Si todo está destinado a desaparecer, ¿por qué debería importar? La filosofía budista sostiene que la impermanencia no es un defecto de la existencia, al contrario, es su esencia misma. Y lejos de restarle valor, lo intensifica. Como en el mito de Sísifo, de Albert Camus, que nos invita a rebelarnos contra el absurdo, a aceptar la fugacidad de la vida y aún así afirmar su valor. Para trascender el nihilismo es necesario realizar una especie de clic en lo que es nuestra forma de ver el mundo,
un giro en nuestra conciencia que nos permita apreciar el valor inherente a la vida sin necesidad de apoyarnos en certezas metafísicas absolutas. Este cambio no implica un autoengaño, sino una ampliación de nuestra perspectiva. Las emociones, las relaciones humanas, el arte y el conocimiento son fuentes de valor que dependen de nuestra participación activa. Como se ha desarrollado en la psicología positiva, por ejemplo, de Martin Seligman, el bienestar humano no depende de una verdad objetiva impuesta desde afuera, sino de la percepción y el cultivo de experiencias valiosas. La solución al nihilismo no se encuentra en un regreso a la fe ciega, ni en el abandono del pensamiento crítico, sino en una toma de conciencia más profunda sobre nuestras propias capacidades y el valor genuino de lo que hacemos. No hay una única respuesta al problema del valor, pero sí hay caminos para hallarlo. Digamos, en última instancia, la superación del nihilismo radica en reconocer que la existencia, aunque pueda parecer fruto del azar o la necesidad, se enriquece a través de la experiencia consciente y el compromiso con el mundo. Así, lejos de ser un vacío insalvable, el nihilismo se convierte en una invitación a redescubrir el valor desde una perspectiva renovada. Entonces, ¿cómo recuperar y defender el valor de la vida y el mundo en la ausencia de un significado? O sea, la pregunta sobre cómo recuperar y defender este valor de la vida sin depender de, digamos, un significado que podríamos llamar trascendental, es una cuestión que ha sido abordada por numerosos pensadores a lo largo de la historia. Si bien el nihilismo plantea que la falta de un sentido absoluto desemboca en la negación del valor, diversos argumentos filosóficos e incluso psicológicos demuestran que el valor de la vida no está supeditado a una justificación externa. Por el contrario, el valor emerge de la experiencia misma de la existencia, de la construcción de relaciones, de cosas como el disfrute del arte, de la exploración del conocimiento y del compromiso con el mundo. ¿Cómo podemos entender el valor a pesar de su fugacidad? Un argumento recurrente en el nihilismo es que la impermanencia de las cosas les resta valor. Si algo está destinado a desaparecer, ¿por qué habría de importar? Sin embargo, esta idea se sustenta en la concepción errónea de que la permanencia es un requisito de valor. Y en este sentido ya la filosofía budista, por ejemplo, nos informa que lo que es la transitoriedad no solo no disminuye el valor de la vida, sino que lo intensifica. En esta filosofía se desarrolla como sin impermanencia la vida no sería posible. La belleza de un atardecer, la alegría de una conversación o el amor de un hijo son valiosos no a pesar de su fugacidad, sino precisamente por ella. Imaginemos la experiencia de tener un hijo que tras unos pocos años de vida fallece. Si conociéramos de antemano este desenlace, ¿seguiríamos eligiendo traerlo al mundo? Mi respuesta, al menos, es afirmativa. Cada uno puede opinar de forma diferente. Pero es afirmativa porque, aunque su partida sea inevitable, ¿no? y lo sepamos de antemano, y es inevitable como lo es para todo ser mortal, ¿no? De todas formas, su existencia sigue siendo un regalo invaluable. La belleza y la maravilla de su vida, por breve que sea, justifican plenamente el privilegio de haberlo conocido y haberlo amado. Entonces, el ejemplo de tener un hijo, sabiendo que eventualmente morirá, ilustra muy bien este punto. Aun si conociéramos el destino trágico de un hijo que fallecerá a una edad temprana, muchos seguiríamos eligiendo tenerlo. La razón es que su existencia, aunque efímera, aporta una riqueza inmesurable a la vida. Susan Wolf, en su libro
Meaning in Life and Why It Matters, argumenta que el sentido de la vida no depende de su duración ni de un fin trascendente, sino de la calidad de nuestras experiencias y relaciones. Desde esta perspectiva, el amor que brindamos y recibimos, así como los momentos compartidos, son fuentes de significado autónomas. Cabe preguntarnos, ¿qué nos lleva, sin embargo, a considerar que esto merece ser valorado en última instancia? Y sin detenernos demasiado en este punto, que no es central a lo que es esta presente discusión, podríamos señalar que el disfrute y la recompensa de la conciencia, en la dimensión de la conciencia, constituyen el criterio fundamental para determinar dicho valor. Que esta manifestación consciente del disfrute sea, en última instancia, un producto azaroso de la materia, como podría ser, es una hipótesis, no invalida la posibilidad de apreciar y establecer el valor de algo. Más bien, es parte misma de la existencia y el mecanismo mediante el cual dicho valor se hace evidente para nosotros. En este sentido, toda concepción del valor se apoya, inevitablemente, en un punto último, un criterio final que sustenta nuestro juicio. El razonamiento que insiste en disolver todo significado, a menos que provenga de una entidad trascendental, no es más que una expresión de desconexión con los significados profundos del mundo. Estos no se revelan únicamente mediante la lógica fría, sino a través de otras formas de interacción con la realidad y de acceso a una información que trasciende el mero análisis racional. La lógica por sí sola es incapaz de captar la belleza de un poema o la grandeza de una sinfonía. Tales experiencias exigen un tipo distinto de comprensión. Del mismo modo, un razonamiento excesivamente estructurado, basado en construcciones superficiales y premisas carentes de vitalidad, tiende a despojar a la vida de su grandeza, su disfrute y su belleza, reduciéndola a un mero juego de abstracciones vacías, en el fondo. Esta es, en esencia, la prisión conceptual contra la que advierten tradiciones como las ciencias contemplativas, como en el caso del budismo. Esto es sumamente importante. No hay ninguna necesidad intrínseca, ningún principio a priori que dicte que el valor de la vida se desvanece por el hecho de haber surgido del azar, si es que sucedió de esa forma. Entonces, ¿cómo podemos ver la resiliencia como afirmación del valor? Y esto es otro aspecto importante en esta discusión. Por ejemplo, otro argumento recurrente del nihilismo, como comentamos al principio, es que el sufrimiento invalida el valor de la vida. No obstante, numerosos pensadores han demostrado que el sufrimiento, lejos de anular el valor de la existencia, puede ser una vía hacia la fortaleza y el significado. Viktor Frankl, en El hombre busca el sentido, de nuevo, relata su experiencia en los campos de concentración nazis y cómo, incluso en las condiciones más atroces, la vida podía conservar un valor intrínseco. Frank sostiene que al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias. Esta elección es precisamente lo que nos permite reafirmar el valor de la vida, incluso frente al sufrimiento. Y vamos a retomar más adelante, antes de finalizar el episodio, un poco más este tema del sufrimiento. Pero antes quisiera decir que, la psicología positiva también ha explorado esta idea. Martin Seligman, que como lo mencionamos anteriormente, uno de sus principales exponentes de este concepto de la psicología positiva, sostiene que el bienestar humano no depende de la ausencia de sufrimiento, sino de la capacidad de encontrar significado
en nuestras experiencias. Su teoría del florecimiento propone que elementos como el compromiso, las relaciones positivas y la sensación de logro son fundamentales para una vida valiosa. En este sentido, la lucha contra la adversidad y la capacidad de sobreponerse a ella no solo no anulan, digamos, el valor de la vida, sino que lo refuerzan. Y después tenemos esta idea de la creación de valores como respuesta al nihilismo. Nietzsche, uno de los mayores críticos del nihilismo, argumentaba que la muerte de Dios implicaba el fin de los valores tradicionales, pero no su destrucción definitiva. En Así habló Zaratustra introduce la idea esta idea del superhombre, el Übermensch, como aquel capaz de crear sus propios valores en ausencia de un sentido trascendental. Para Nietzsche, el nihilismo pasivo, que se resigna a la ausencia de significado, debe ser superado por un nihilismo activo, que reinterprete la realidad y genere nuevos valores. Esta idea también ha sido desarrollada en cierta medida por Sartre, quien en su filosofía existencialista sostiene que la existencia precede a la esencia. Es decir, no nacemos con un significado predeterminado, sino que somos responsables de construirlo. Sartre considera que el ser humano es radicalmente libre y que esta libertad implica la responsabilidad de dar forma a su propia existencia. Desde esta perspectiva, el valor de la vida no es algo que deba encontrarse fuera de nosotros, sino algo que debemos crear activamente. Desde una perspectiva científica, también podemos encontrar razones para valorar la existencia. Carl Sagan, en Cosmos, enfatiza la maravilla de la existencia al recordar que somos una forma en la que el universo se conoce a sí mismo. La ciencia nos revela que la vida es un fenómeno extraordinario, improbable y altamente frágil, lo que añade un sentido de asombro y responsabilidad ante la vida. Incluso en la biología evolutiva también se ofrece una perspectiva valiosa. Richard Dawkins, en El gen egoísta, destaca que la vida no necesita un diseño trascendental para ser valiosa. La belleza del proceso evolutivo en sí radica en su capacidad para generar diversidad, complejidad e incluso conciencia. Aunque la vida pueda ser el resultado de un proceso, digamos, sin dirección, su riqueza y profundidad nos invitan a apreciarla y protegerla. Así como el valor de la vida no depende de su duración, el valor de nuestras acciones no está condicionado a su éxito. Y este es otro gran punto. El valor de nuestros proyectos, cómo los podemos dimensionar a pesar del fracaso. Muchas veces los proyectos personales o profesionales no alcanzan el resultado esperado. Pero ello no significa que carezcan de valor. Al igual que en el ejemplo anterior de tener un hijo, ¿no? Que aún sabiendo que éste va a morir de pequeño, igual decidiríamos tenerlo por el valor que nos da a la vida, por la belleza y el amor que experimentamos teniendo a nuestro hijo. Así como en este ejemplo, nuestros proyectos vitales, creativos, pese a que no encuentren el destino que esperamos, aún así son increíblemente valiosos y vale la pena trabajar en ellos y por ellos. Albert Camus en el mito de Sísifo presenta esta imagen del hombre que, a pesar de saber que su tarea es absurda, sigue empujando la roca cuesta arriba. Camus concluye que debemos imaginar a Sísifo feliz, pues es en el acto mismo de persistir donde reside el valor. John Stuart Mill
también argumenta que el progreso humano no es un camino lineal, sino una sucesión de avances y retrocesos. En su obra sobre la libertad, sostiene que el valor de una persona se mide por el número de veces que se levanta después de caer. Esto implica que el esfuerzo por alcanzar una meta, aunque no llegue a cumplirse, sigue siendo valioso en sí mismo. En la psicología moderna, por ejemplo, Angela Duckworth ha desarrollado el concepto que le denomina grit, que describe la combinación de pasión y perseverancia como clave del éxito y el crecimiento personal. Según su investigación, los individuos que fracasan, pero siguen intentándolo, logran una vida más significativa que aquellos que buscan solo el éxito inmediato. El valor de la vida y de nuestras acciones no depende de su permanencia ni de su éxito. La impermanencia, el sufrimiento y el fracaso no anulan el sentido de lo que hacemos, sino que lo enriquecen. Como Nietzsche, como Camus y Sartre, ellos todos nos enseñan la grandeza del ser humano, ¿no? Esta radica en su capacidad de crear significado, de luchar por sus ideales y encontrar valor en el simple hecho de vivir y actuar. Por último, quisiera ver dos aspectos fundamentales. ¿Cómo entendemos, a fin de cuentas, el papel de esto, de lo trascendental, de lo divino y el valor de la vida en relación a lo que hemos dicho? Consecuentemente, si podemos deducir o seguimos las premisas que hemos desarrollado, incluso si no existe un Dios, la vida y lo que hagamos no deja de ser valiosa. ¿Acaso tener un hijo y amarlo deja de ser valioso si llegase a ser el caso de que Dios no existe? De hecho, la ausencia de una autoridad trascendental nos confiere la libertad de construir nuestros propios valores. Es decir, nos permite decidir qué es lo que importa y de asumir la responsabilidad sobre nuestra existencia. Al reconocer que el sentido no es algo impuesto, sino algo que creamos a través de nuestras experiencias, la vida adquiere quizás un significado incluso más profundo y auténtico. Para Sartre, la ausencia de un sentido, lejos de ser una tragedia, es una oportunidad de autodeterminación. Nietzsche, como comentamos, proclamó esto de la muerte de Dios y vio en ello la necesidad de una reevaluación de todos los valores. Una tarea que nos empuja a ser creadores de nuestros propios valores y aprender a valorar la existencia y la vida más allá de un propósito trascendente, centrada en el valor de vivir en sí mismo. Así, la vida no se vacía de valor en ausencia de lo divino. Por el contrario, se vuelve una obra que debemos construir con autenticidad y compromiso y apreciar cómo disfrutar de ella plenamente. ¿Qué quiero decir con esto último? Creo que la existencia de lo divino hace al universo más interesante. O sea, el mundo puede perfectamente tener un orden dado por un Dios creador, que puede de hecho existir, pero esto no les quita validez a las ideas anteriores, ni resuelve el problema del nihilismo tampoco. Creo que un Dios, al menos no lo resuelve en el sentido de nuestras vidas y de esta cultura nihilista impregnada en nuestra sociedad. Creo que un Dios verdaderamente sabio y grandioso tiene que haber creado un mundo cuyo valor se sostenga sin este. Estamos perdiendo el contacto con lo divino, incluso en un sentido más secular, sin dudas. Lo divino como todo aquello que pertenece a la conciencia y todo lo que integra y permite, como la contemplación, la belleza, el amor, la pasión y la alegría. La ausencia de lo divino en un sentido más secular es entonces esta pérdida de valor de todo lo vital
y con todo aquello con lo que nos relacionamos en el mundo. Esta desconexión ha sido advertida por filósofos como Martin Heidegger, quien argumentó que en la modernidad nos hemos distanciado del ser debido a una mentalidad puramente técnica y utilitaria. Byung-Chul Han, también en su crítica a la sociedad contemporánea, por ejemplo, señala que el exceso de estímulos superficiales y la hiperproductividad erosionan nuestra capacidad de contemplación, reduciendo nuestra existencia a una vida meramente funcional. Esta pérdida del sentido profundo de la existencia no es una consecuencia en sí de la ausencia de un Dios, sino del olvido de aquellas experiencias que nos conectan con la plenitud del ser, incluso con un potencial orden divino trascendente. Entonces son dos dimensiones diferentes, ¿no? Puede que haya un Dios y creamos en Él, pero incluso puede que aún tengamos las consecuencias de la mentalidad nihilista en nuestras vidas todavía persistente, y esto nos acarrea problemas. Puede que incluso creer en Dios, ir a rezar, ir a la iglesia, conectarnos con todo el ritual formal que ello implica, no nos dé sentido, porque hemos perdido este contacto con lo vital y la contemplación profunda de la realidad. Nos cuestionamos el significado y el sentido de todo frente a la existencia del sufrimiento. A menudo las personas llegan al nihilismo porque ven un mundo de sufrimiento, ¿no?, que refuerza la idea de que no existe un Dios que le dé significado y trascendencia a las cosas. Pero de nuevo, siguiendo la conclusión de los ejemplos anteriores, la belleza, la pasión y la alegría que se experimenta en el mundo es tan grande y tan increíble que es irrelevante que exista el sufrimiento y la muerte, aunque todo termine en ello. Y esto es un punto fundamental en esta discusión. Incluso si ese es el fin último, aún así la vida vale la pena. En este sentido, como comentamos antes, Viktor Frankl en El hombre en busca de sentido argumenta que incluso en los momentos más oscuros el ser humano puede encontrar un propósito en el sufrimiento mismo, convirtiéndolo en una fuente de crecimiento y resiliencia. Sin embargo, un punto final, pero no menor, es que esto se hace muy difícil de visualizar si solo usamos una razón fría y no accedemos a capas más profundas de información no tan conceptual, como decíamos, a través de la contemplación, la integración de emociones y pasiones y otras formas de conectarse con el mundo, como a través de la belleza, el arte en general, la poesía, la literatura o la conexión con el mundo natural. Esta idea encuentra eco en la filosofía de Simone Weil, quien creía que la verdadera comprensión del mundo no podía reducirse a una lógica racionalista, sino que debía incorporar una atención plena y espiritual hacia la realidad. Y acá es importante lo que tiene que ver con la imaginación, con la sensibilidad poética, que nos permiten habitar el mundo con mayor profundidad. No me sorprende entonces, frente a un mundo de creciente consumo de contenido superficial y basura, que perdamos el entendimiento profundo e intuitivo de la belleza y el valor de las cosas. Aquí podemos recordar a Walter Benjamin, quien advertía que por ejemplo, la reproducción técnica del arte y la cultura llevaban una pérdida de su aura, su capacidad de provocar una experiencia auténtica. Y esto es un peligro, digamos, hoy en día con el auge de la inteligencia artificial, que pretendemos que cree las futuras obras de arte, la futura poesía, las futuras películas, series animadas, que antes eran creadas por el alma humana. Después, nuestra desconexión de lo trascendente no es una cuestión metafísica,
sino una crisis cultural que nos aleja de lo esencial. Consecuentemente, recuperar el valor de la vida no depende de la existencia de Dios en sí, sino de nuestra capacidad de ver la belleza, el amor y la profundidad en cada momento. Y un último punto es este llamado nietzscheano a la grandeza y a superar la mediocridad. Como comentario final en este episodio quiero destacar esto, ¿no? Esta idea de Nietzsche, el cual habría mirado con desdén la vida contemporánea, marcada por valores mediocres y una existencia pautada por estructuras rígidas e inauténticas, que considero no hacen más que aumentar nuestro nihilismo y la actitud cínica y depresiva que existe hoy en día en la vida moderna. En su crítica a la moral de esclavos, Nietzsche denunciaba una sociedad que fomenta la conformidad, la obediencia y la resignación en lugar del coraje, la grandeza o cosas como la creatividad. La modernidad ha encadenado al hombre a un ciclo predecible: escuela, trabajo, jubilación, sin permitirle nunca convertirse en el verdadero artista de su propia vida. En Así habló Zaratustra, Nietzsche nos exhorta a superar la mentalidad gregaria y a forjar una existencia basada en la autorrealización y el cultivo de la excelencia. En contraste con esta mediocridad, Nietzsche enaltece la vida dedicada al desarrollo de la virtud, la sabiduría, el conocimiento, las artes y la belleza. Hoy en día, ¿cuántas personas valoran dedicarse al conocimiento, a la erudición, leer libros, novelas, ensayos, ficción, no ficción, para instruirse, para desarrollar una cultura elevada? Quienes hoy en día se preocupan, sobre todo los jóvenes, de leer a los grandes pensadores que han desarrollado cómo ser virtuoso, cómo construir una ética personal. Hoy en día esos no son los valores predominantes, y cada vez caemos en cuestiones mucho más superficiales. El superhombre de Nietzsche, este Übermensch, se puede ver como una guía que orienta nuestra vida. No es aquel que simplemente sobrevive dentro del sistema, sino quien trasciende los valores establecidos y crea sus propios valores, transformando su vida en una obra maestra. El Übermensch para Nietzsche es un concepto que ha sido malinterpretado y difundido erróneamente. Tampoco es algo que nosotros nos podemos convertir, nosotros no nos podemos convertir en Übermensch. Nietzsche ponía al Übermensch como sustituto mismo del concepto, la noción de Dios. Es un horizonte donde nosotros debemos tirar esta flecha y vivir nuestras vidas aspirando a que esa vida, nuestra vida, vivida de esa forma, nos acerque a ese ideal, al ideal del superhombre. El arte, la poesía y la contemplación profunda son caminos que nos acercan a una existencia más elevada y nos pueden llevar en esa dirección. Una vida más intensa y auténtica. Pero de nuevo, la sociedad contemporánea, atrapada en el materialismo y la trivialidad, ha abandonado esta búsqueda y se ha entregado al consumo superficial y la automatización de la existencia. El desafío que Nietzsche nos plantea sigue vigente. Debemos romper con los valores impuestos, abandonar la mentalidad de rebaño y atrevernos a vivir con pasión, intensidad y creatividad. Solo así podemos recuperar la grandeza y hacer de nuestra vida algo digna de ser vivida.